Cuando hablamos de un hígado sano, vamos a estar pensando en lesiones benignas principalmente. Cuando hablamos de un paciente con cirrosis, la primera hipótesis diagnóstica va a ser un hepatocarcinoma. Y cuando pensamos que es un paciente que pueda tener una neoplasia extrahepática, vamos a pensar en un secundarismo. Para definir el escenario, el primer abordaje que tenemos es la historia clínica, en el que el interrogatorio nos va a estar guiando acerca de síntomas constitucionales, presencia de cosas que nos hagan sospechar de una hepatopatía crónica, como hepatomegalia, ictericia o estigmas en el examen físico. Y otra división importante es que no es lo mismo la aparición de una lesión focal hepática en un paciente con alteraciones bioquímicas, alteraciones del hepatograma, o con un hepatograma normal. Como antecedentes de enfermedad actual es importante rescatar en el interrogatorio antecedentes de historias de viajes, disentería, infecciones, pensando en amebiasis y en abscesos. Y en cuanto a los factores de riesgo, vamos a investigar la presencia de hepatitis virales, consumo de alcohol, elementos del síndrome metabólico, pensando en la posibilidad de una esteatohepatitis no alcohólica, factores de riesgo también para infecciones virales. Y en cuanto a la medicación previa, nos resulta de particular importancia el uso de metotrexate, tamoxifeno, anabólicos esteroides y anticonceptivos. Generalmente los pacientes llegan con una ecografía, ya que es uno de los métodos más utilizados y que por distintos motivos los pacientes se les realiza una ecografía abdominal. Se encuentra un nódulo hepático y nosotros podemos progresar con exámenes complementarios de laboratorio, como vimos recién, para poder investigar la presencia de hepatitis virales u otras enfermedades asociadas, y estudios de imágenes dirigidos. Si nosotros logramos con exámenes de laboratorio y exámenes de imágenes dirigidos poder caracterizar si estamos con un paciente con un hígado sano o no, y poder caracterizar la lesión, vamos a tener el diagnóstico en el 90% de los casos. La biopsia solamente queda ante una duda significativa, y en el caso de llegar a necesitar una biopsia, es mejor programarlo con equipos multidisciplinarios experimentados. Pero recordemos que si nosotros hacemos un buen enfoque tanto en el interrogatorio, en el análisis bioquímico, como en los estudios de imágenes acertados, el 90% de los pacientes los vamos a poder diagnosticar sin necesidad de hacer procedimientos invasivos. Vamos a comenzar hablando un poco de los hemangiomas, que son los tumores benignos más frecuentes. Tienen una conformación vascular que puede ser capilar o cavernomatosa en los más grandes. Pueden tener fibrosis, calcificaciones y trombosis. Y en la etiología se cree que es un trastorno congénito con una posible dependencia hormonal, y esto se cree porque tiene una mayor prevalencia en mujeres. Los reportes en pacientes es de alrededor de un 5%, pero en las autopsias se llega hasta un 20%, y la edad promedio de diagnóstico va entre los 30 y 50 años. Generalmente es un hallazgo incidental en un estudio ecográfico pedido por otro motivo, y si bien pueden tener tamaños variables, generalmente tienen menos de 4 centímetros, y cuando tienen más de 10 centímetros los llamamos hemangiomas gigantes. Si bien tienen un curso asintomático, excepcionalmente se pueden asociar con algunos síndromes como el de Kastle-Bach-Merritt, que es una coagulopatía por consumo, lo mismo que el de Bloom-Burman, que se asocia a dolor y fiebre, pero son excepcionales. El diagnóstico ecográfico, lo que vamos a ver son lesiones hiperecogénicas, homogéneas, con un margen nítido, con un refuerzo posterior, es decir, con una sombra acústica y ausencia del signo del halo. El Doppler podemos ver algunos vasos periféricos sin flujo en la lesión, como se ve en la última diapositiva. Y en caso de tener una buena ecografía que pueda evaluar todas estas características en un paciente con un hígado sano, si tiene una lesión menor a 3 centímetros, con estas herramientas nosotros ya podríamos estar haciendo el diagnóstico de hemangioma. En el caso de que no podamos estar seguros de que sea un paciente con un hígado sano, las lesiones no sean típicas o la lesión sea mayor de 3 centímetros, vamos a progresar con un estudio contrastado, como una tomografía que tiene una sensibilidad que llega hasta el 85%, y lo característico es ver en la secuencia arterial el comienzo de un realce periférico, globular,
que va rellenando el resto de la lesión hacia las fases más tardías. La resonancia nos aporta las mismas características en las distintas fases del contraste, pero le da más especificidad y además nos aporta la visión sin contraste, que es una hipointensidad en T1 con una hiperintensidad clara en T2. En cuanto a las recomendaciones del manejo de los hemangiomas, como habíamos dicho, las lesiones pequeñas en hígados sanos podemos diagnosticarlas solo con ecografía, reservando los estudios contrastados para pacientes oncológicos con sospecha de hepatopatía subyacente o lesiones más grandes o de comportamiento atípico. Como dijimos, tienen un curso benigno, no malignizan, no se complican en la mayoría de los casos, por lo tanto no requieren un seguimiento. El embarazo y los anticonceptivos no están contraindicados y para los casos típicos se recomienda el manejo conservador. En cuanto a la hiperplasia nodular focal, que es el segundo tumor hepático benigno más frecuente, también tiene una prevalencia en mujeres y la edad de presentación suele estar entre los 35 y los 50 años. Está compuesto por hepatocitos normales, conductos biliares normales, pero con una estructura desorganizada y sin cápsula. Se cree que se desarrolla en respuesta al aumento del flujo arterial secundario a alguna malformación vascular, ya sea congénita o adquirida, y si bien la mayoría tienen menos de 5 centímetros, hasta un 30% de los pacientes pueden tener lesiones múltiples. El tamaño suele estar estable a lo largo del tiempo y cursan asintomáticos y generalmente sin complicaciones. El diagnóstico lo podemos ver con la ecografía, que tiene una sensibilidad más baja que como vimos con los hemangiomas, porque como habíamos dicho está compuesto por hepatocitos normales, no tiene cápsula, por lo tanto a veces cuesta diferenciarlo del resto del parénquima. Es una lesión mal definida, similar al parénquima hepático normal, pero una cosa característica que cuando la podemos ver nos ayuda es la presencia de una cicatriz hipoecoica central. En el Doppler lo que se ve en la última imagen es una arteria central más vasos radiados que se describen como en rueda de carro. Las imágenes contrastadas como tomografía y resonancia no son de gran ayuda, ya que podemos ver que es una lesión homogénea con la cicatriz central que habíamos descrito previamente, que se diferencia pobremente del tejido adyacente, pero que a la administración de contraste tiene un realce intenso y homogéneo en la fase arterial, con un llenado vascular central que se va volviendo isointenso a medida que avanzamos en las fases de la imagen. No tiene cápsula y los contornos a menudo son lobulados. El diagnóstico se va a basar en la combinación de esas 5 características que describimos tanto en la tomografía como en la resonancia. Si nosotros logramos ver esas 5 características, la especificidad se acerca a un 100% en las lesiones mayores a 3 centímetros. Cuando las lesiones son pequeñas o las imágenes no son concluyentes, se recomienda comparar con otra imagen contrastada para poder resaltar las características. Son lesiones que por lo general no crecen, no se complican, no se malignizan, por lo tanto no requieren tratamiento ni seguimiento. No hay contraindicación para usar anticonceptivos y el control durante el embarazo no es necesario. Como un algoritmo para tener fácil, cuando nosotros sospechamos la hiperplasia nodular focal, en este caso siempre vamos a pedir una imagen contrastada en 4 fases, que si cumple con los criterios imagenológicos no vamos a proseguir en el seguimiento. En cambio, si el diagnóstico es dudoso y tenemos una lesión chica, si tuviéramos acceso a una ecografía con contraste nos podría ser de ayuda. En nuestro medio lo más común es complementarlo con una ecografía, si teníamos una tomografía, complementarlo con una resonancia o viceversa. Y en los casos en los que el diagnóstico siga siendo incierto, podemos recurrir a la biopsia, en el que la inmunohistoquímica con glutamina sintetasa define el diagnóstico. En cuanto al adenoma hepatocelular, ahí sí las cosas son bastante diferentes. Tiene una prevalencia mucho más baja, con un predominio franco en mujeres, igual que las otras lesiones, pero tienen un rol importante el comportamiento hormonal, tanto endógeno como el uso de anticonceptivos o el uso de esteroides androgénicos. También recientemente se detectó un aumento en la prevalencia asociado a la obesidad y al síndrome metabólico. Estas son lesiones que sí tienen riesgo de hemorragia y transformación maligna, principalmente cuando las lesiones son mayores a 5 centímetros. Por lo tanto, estas son lesiones que debemos estudiar y seguir de más de cerca. Las clasificaciones de los adenomas, tenemos distintas clasificaciones. Lo más importante a saber
es que las más frecuentes son la variante inflamatoria y la variante alfa, en las que estas tienen un bajo riesgo de malignización, mientras que las variantes con mutaciones de la beta-catenina son las que tienen mayor riesgo de transformación maligna. La imagen ecográfica son variables, pueden ser masas iso, hipo o hiperecogénicas, que van siendo cada vez más heterogéneas a mayor tamaño porque tienen zonas de necrosis, de hemorragia, y el Doppler podemos ver vasos periféricos intratumorales pero sin pulsatilidad. La tomografía, lo que vemos característicamente es un refuerzo en la fase arterial con un lavado precoz en la fase portal, y en la resonancia podemos ver el mismo comportamiento con el contraste, pero además podemos ver áreas de grasa en fase y fuera de fase, como vemos en las últimas dos imágenes. Como habíamos visto primero, hay dos grandes clasificaciones que son los que tienen más riesgo de progresar a lesiones malignas y los que tienen menos riesgo. Si nosotros tenemos una buena imagen, una resonancia hecha en 4 fases, evaluada por personal experimentado, podemos ver, identificar en el 80% el subtipo de adenoma. No es fácil, necesitamos de buenas imágenes, necesitamos de gente experimentada para verlas, pero esto ya alcanza una especificidad mayor al 90% para identificar el subtipo alfa o el inflamatorio, que son los que dijimos que tenían menor riesgo de progresión a las formas neoplásicas. Las recomendaciones actuales es decidir el tratamiento basado en el sexo, en el tamaño y el comportamiento, y biopsiar solamente si el diagnóstico imagenológico es incierto. Estos pacientes sí tienen indicación de discontinuar los anticonceptivos orales y corregir el sobrepeso y controlar la imagen a los 6 meses. En el caso de que la imagen tenga más de 5 centímetros o haya seguido creciendo, la indicación es quirúrgica, mientras que se pueden controlar con imágenes si las lesiones son menores de 5 centímetros. En el caso de hombres o de que no encontremos las características que nos hacían pensar que son las clases que no tienen mutación de la beta-catenina, la indicación es quirúrgica desde el primer momento. Y en el caso de que haya con una complicación como el sangrado con inestabilidad hemodinámica, está recomendado embolizarlos, pero luego resección si quedó lesión residual viable. Y teniendo un algoritmo como para manejarnos, dijimos que vamos a tener una imagen contrastada en 4 fases, que si son hombres, independientemente del tamaño tumoral, se van a resecar porque son los que tienen riesgo de malignización, y en el caso de mujeres vamos a optar por insistir en una actividad física, dieta para disminución de peso, se va a suspender los anticonceptivos si los utilizaba, y como dijimos, en función del tamaño se va a optar por el tratamiento quirúrgico o el seguimiento. La última lesión para comentar es el carcinoma hepatocelular, que es uno de los cánceres más frecuentes, es el 5º en frecuencia, y dentro de los tumores primarios hepáticos el 90% son hepatocarcinomas. La incidencia está en aumento relacionada con infecciones virales crónicas y factores de riesgo asociados al estilo de vida, como el sobrepeso, como la obesidad, como el consumo de alcohol. El principal factor de riesgo es la cirrosis, ya que el 90% se desarrolla en hígados cirróticos, y en la mayoría de los pacientes podemos encontrar la causa subyacente. La ecografía tiene una sensibilidad y una especificidad muy variable. Esto tiene que ver con el operador principalmente. También tienen una morfología variable. Como vemos, hay lesiones heterogéneas, múltiples, con cápsulas, un mosaico. Por lo tanto, la clave acá diagnóstica está en la ecografía, en sospechar signos de hepatopatía crónica, si es que el paciente no tenía diagnóstico previo de cirrosis, y continuar el estudio con imágenes contrastadas en 4 fases. La sensibilidad aumenta cuando la lesión, el tamaño es mayor, y la clave diagnóstica acá está en poder evaluar la fase arterial, en la que tienen un refuerzo intenso y homogéneo que se describe como Washing, con una fase portal en la que la lesión se torna hipodensa respecto al parénquima, y una fase tardía, en la que el realce, se puede ver un realce de una pseudocápsula, pero lo más importante es que el parénquima se hace más visible que la lesión.
La resonancia es un poco más sensible y específica y nos puede aportar información sobre el contenido de grasa dentro de la lesión que también ayuda al diagnóstico. Lo importante con estos pacientes es tener un alto nivel de sospecha en pacientes con hepatopatía previa. Buscar siempre ante la sospecha signos de una hepatopatía asociada, ya que el 90% se desarrollan en hígados cirróticos, y realizar estudios contrastados en 4 fases que según la recomendación de la Academia Americana de Radiología deben ser informados con el método LIRADS para poder unificar criterios. Resumiendo, las lesiones benignas más frecuentes, como vemos, siempre son más frecuentes en mujeres. Los hemangiomas y la hiperplasia nodular focal no requieren tanto seguimiento, pero sí tenemos que tener mucha precaución en el caso de los adenomas. Y como conclusiones generales, saber que la ecografía es una herramienta accesible, fácil, pero que es operador dependiente, que en el caso, por ejemplo, como habíamos visto de los hemangiomas, tal vez nos alcanza para hacer el diagnóstico, pero que en el resto de lesiones vamos a tener que completar la caracterización con una tomografía o una imagen contrastada, y la clave está en saber pedir cuál es la imagen correcta. Una tomografía simple con contraste endovenoso no nos va a servir, porque como vimos recién, las características de cada lesión nosotros las podemos ir viendo según el comportamiento del contraste en cada fase. Entonces, teniendo una buena tomografía o una buena resonancia, podemos, y conociendo nosotros las características de cada tumor, podemos hacer el diagnóstico en la mayoría de los pacientes. Los equipos multidisciplinarios y centros especializados debemos tenerlos en cuenta principalmente cuando son lesiones atípicas, y como concepto final quiero recalcar que si tenemos un hígado sano en un paciente asintomático y con un laboratorio normal, probablemente sea una lesión benigna, pero si estamos ante la sospecha de una hepatopatía crónica, vamos a pensar en la posibilidad de un hepatocarcinoma hasta que podamos demostrar lo contrario. Muchas gracias.